A ver. Hola, mi nombre es Alondra Rocío Vega Pérez del grupo 401 y el día de hoy voy a estar explicando acerca del aparato reproductor en la especie del bovino. Voy a explicar tanto la anatomía como sus funciones y también a explicar el proceso de la inseminación artificial y la recolección de semen. Y listo, pues ya les voy a explicar. Primero voy a explicar la anatomía del aparato reproductor de la hembra. En este caso, la hembra, sus partes se componen por el ovario, el oviducto, útero, vagina, vulva y el clítoris. Bueno, la vulva va a ser el primer conducto hacia la vagina. Justo debajo de la vulva tenemos el clítoris, que pues son terminaciones nerviosas que van a permitir que la hembra, al momento de tener el semen en la vagina o en el cervix, va a tener contracciones, las cuales van a permitir que el semen llegue hacia el oviducto y se pueda encontrar con el óvulo. Bueno, después tenemos la vagina. La vagina es donde se va a depositar el semen. Y después está el cervix, es una parte que está compuesta por 3 anillos. Tiene la función principal de proteger el espacio entre la vagina y el oviducto o las trompas de falopio. Y posterior a eso tenemos precisamente el oviducto, que van a ser las trompas de falopio, y por ahí va a descender el óvulo, que se va a encontrar posteriormente con el espermatozoide. Bueno, el oviducto tiene una longitud de 25 a 30 centímetros y posterior a eso nos encontramos con los ovarios. Los ovarios van a producir hormonas y van a dar la producción de los óvulos. El óvulo va a ser la célula que se va a encontrar con el esperma y que será fecundado. En el caso de la hembra tiene un ciclo hormonal que empieza en el hipotálamo. El hipotálamo va a generar una hormona que se llama gonadotropina hipofisiaria, la cual actúa directamente sobre la hipófisis, y posterior a esto la hipófisis genera 2 hormonas llamadas FSH y LH, las cuales van directamente a las gónadas. Una vez que están en las gónadas, se activa en el caso de la hembra la progesterona y el estrógeno. El estrógeno va a mantener los caracteres sexuales secundarios de la hembra, mientras que la progesterona va a mantener el óvulo y va a permitir que si hay una fecundación, el óvulo permanezca en la hembra y no sea abortado. Luego tenemos el ciclo estral de la hembra. Este va a ser un proceso que se da entre los 21 días aproximadamente, se hace cada 21 días y es cuando la hembra entra en celo. Este se divide en 4 etapas que vendrían siendo el proestro. Este tiene una duración de 3 a 4 días y aquí se puede notar porque la hembra comienza a tener secreción vaginal, que pues debe de tener la característica de ser un poco líquido y ser transparente. Si la hembra tiene presencia de sangre o este moco cervical es amarillo o de otra tonalidad, significa que la hembra tiene alguna infección o tiene alguna herida interna. Luego está el estro. Aquí pues la hembra está en celo y se reparte en 2 momentos, en AM y PM. Esto nos va a indicar que la hembra por la mañana probablemente puede que no se quiera dejar montar, pero sí monte ella. Esto quiere decir que el animal aún no entra en celo, pero que ya va a entrar. Y a la hora de el PM, o sea, ya en la tarde, la hembra ya está lista para que el macho la monte y sea inseminada.
y ese es el celo. Luego está el metaestro, que la vaca pues no tiene, no está ovulando durante su celo, sino que solo es en la etapa del metaestro. Y ahí es donde se comienza a formar el cuerpo lúteo. Se produce progesterona en un periodo de 2 a 3 días para que el óvulo se mantenga y no se aborte, y puede haber hemorragia. Y luego está el diestro, y aquí es donde el cuerpo lúteo se completa y madura, y el cuerpo del útero se prepara para recibir el embrión, y esto tiene una duración de 16 a 25 días, y la progesterona sigue alta y continúa. En la parte de la ovulación y la fertilización, cuando la hembra está en celo y está dispuesta a la monta, es cuando de manera artificial, ya que pues si son animales se supone que los tiene para reproducción y un beneficio económico, que significa una producción masiva. Entonces se hace de manera artificial. Ya cuando la hembra está en celo, se prepara, se limpia la vulva con agua tibia para que no haya contaminación, y después de eso se mete el brazo vía rectal. Tiene que estar con un guante y preparado también con lubricante para que sea más fácil la inserción y no se lastime el animal. Se introduce el brazo por vía rectal y se palpa. Vas a palpar hasta encontrar el cérvix. Vas a pasar el primero, segundo, hasta llegar al tercer anillo del cérvix, y una vez ahí ya puedes meter tu aplicador con la pajilla. Cuando encuentras el ducto del cérvix, puedes introducir el aplicador, y una vez ya estando adentro, la vaca se insemina. Disparas y el semen sale para depositarse adentro de el cuello uterino, y así queda fecundada la vaca. Y luego tenemos el toro o el macho, los sementales y las partes. Voy a empezar con los testículos. Los testículos son glándulas que son encargadas de producir espermatozoides que sean útiles y fértiles, y además de eso también de mantener los caracteres sexuales secundarios del animal. En el testículo se van a encontrar algunos conductos que van a producir espermatozoides y los van a llevar hacia el pene para que después sean eyaculados. Los testículos se van a dividir en túbulos. En los túbulos va a iniciar la producción de los espermatozoides, que posteriormente van a ir hacia los conductos eferentes. Los conductos eferentes van a conducir los espermatozoides producidos hacia el epidídimo, que lo van a llevar hacia la cabeza, y después de eso se van a conducir hacia la cola del epidídimo, y posteriormente a la hora de la eyaculación se van a dirigir hacia los conductos deferentes para poder ser eyaculados. También dentro de esto, como glándulas accesorias del toro, tenemos las vesículas seminales, que van a producir líquidos que nutren y ayudan al transporte de los espermatozoides. Y también está la próstata, que aporta también secreciones que protegen y activan a los espermatozoides, y también estimulan a la eyaculación. Y por último están las glándulas bulbouretrales, que producen un líquido lubricante que limpia la uretra antes de que haya eyaculación. Otra de las partes del aparato reproductor del toro vendría siendo el pene. El pene va a ser la vara que se incruste dentro de la vagina de la hembra,
y va a liberar el semen y esta se encuentra protegido, cubierto por el prepucio. En el toro también está la parte hormonal, que vendrían siendo la espermatogénesis, que va a ser la producción de los espermatozoides dentro de los testículos, y también está la maduración espermática, que pues es cuando los espermatozoides adquieren la movilidad y tienen la capacidad de fecundar. Esto sucede cuando ya pasan por el epidídimo. Y también está las hormonas que actúan en el toro, que también empiezan por el hipotálamo. Se produce la gonadotropina hipofisiaria, que pasa directamente a la hipófisis, y se produce FSH y LH, que va directo a las gónadas. Y en el caso del toro se produce la testosterona, que pues tiene como función mostrar los caracteres sexuales secundarios del toro. Y tenemos la recolección del semen. Primero pues se necesita un semental, que debe tener la característica principal de que sea muy fértil. Necesita pues tener una gran capacidad de espermatozoides en su semen, y para extraerlo se necesita primero que nada estimular al toro. Este puede ser vía hormonal, presentándole una vaca en celo, y pues el toro tendrá la necesidad de preñar a la vaca. Y hay dos métodos, ya sea uno utilizando una vagina artificial o con electroeyaculación. En el caso de la vagina artificial, pues debe de haber una vagina artificial, y otro material que se necesita sería un termómetro, agua caliente para calentar y estimular al toro a la hora de la eyaculación. También se necesita lubricante, un frasco recolector del semen que debe estar estéril. Ese generalmente ya viene conectado con la vagina artificial para que caiga directamente y ya no se exponga al ambiente. También se necesitan guantes desechables, toallas de papel o paños limpios, un microscopio, las pajillas y un diluyente para el semen. Y pues también el toro debe de tener una higiene. Primero se prepara el animal lavando el prepucio y el pene. También a veces se recorta un poco el vello para que no haya exposición a contaminación. Una vez que el toro ya esté preparado, generalmente se utiliza una vaca en celo, y a la hora de la monta, la persona que está haciendo el trabajo debe de dirigir la vagina artificial hacia el pene del toro. Una vez ahí, el toro, por medio de la temperatura de la vagina artificial, recibe el estímulo y eyacula adentro, y se recolecta el semen. Y cuando se hace por medio de la electroeyaculación es prácticamente lo mismo, pero en este caso no se necesita la vaca en celo. Cuando el toro puede que no sea tan sensible ante la hormona que está percibiendo, o que pues no quiere montar, se utiliza un electroeyaculador, el cual se introduce por vía rectal. Aquí también se le tiene que hacer cuidado al toro. Necesita limpiarse el área por la cual se va a introducir el instrumento, y se necesita también un lubricante para poder introducir la vara. La vara se introduce hasta la próstata del animal, y una vez ahí empiezan unas descargas eléctricas. Para esto el toro también debe tener ya limpia su área genital, en este caso pues el pene y el prepucio, para que una vez el toro exponga su pene, debe de haber un recolectador
por la parte de abajo para que cuando el animal empiece a eyacular, todo el material genético caiga dentro de el recipiente. Una vez recolectado el semen, ya sea con vagina artificial o con electroeyaculador, el semen debe de ser pasado hacia el área de microscopía, ya que ahí se evalúa el semen, tanto el volumen, la concentración, la motilidad y también el aspecto. Si el semen se ve un poco amarillo o no tiene tiene una consistencia muy líquida o muy espesa, quiere decir que el semen ya es viejo y pues eso va a ser mucho menos eficiente la fertilidad del toro. Una vez que se comprueba que el semen está bien y se hace un recuento de los espermatozoides, que aproximadamente son 30 millones, se hace una dilución. La dilución es un método que se utiliza para hacer una mayor concentración de volumen en cuanto al semen. Se divide por partes el semen, suponiendo que el toro eyacula de 7 a 8 mililitros de semen. Se dividen estos mililitros y se les agrega el diluyente y pues en ese se conserva el semen. Luego pasa al proceso de empajillamiento. Para esto se utilizan pajillas ya sea de 0.25 milímetros o 0.50 milímetros. Una vez ahí se empajillan utilizando algún succionador que pues las va a llenar y posteriormente se llevan a enfriamiento. El enfriamiento puede suceder en dos situaciones. Si vas a utilizar el semen de una manera rápida o en un proceso que no tarde más de una semana, se puede refrigerar en un refrigerador común, y en caso de que no, pues se mete en un contenedor de nitrógeno líquido. Ahí el semen puede permanecer muchísimos años y se mantiene fértil de todas maneras. La temperatura es aproximadamente de 4 grados y una vez que se vayan a utilizar las pajillas, se saca del contenedor de nitrógeno líquido o del refrigerador y se calienta un poquito, se mantiene un poquito a temperatura ambiente para que los espermatozoides empiecen su movilidad. Y una vez ya esté listo, pues ya se puede proceder con la inseminación de la vaca. Y listo, esa sería mi explicación. Gracias por ver.